siguen, por algo es número 1 en el mundo. Así que bueno, eso fue como el fin de, estuve después, bueno, viendo un poco de fútbol y hubo un escándalo, te lo comento así muy rapidito, en el fútbol argentino, en el partido de Arsenal y Vélez, el fin de semana pasado. Pascua, sí, mezclé un poco de ver deportes con relax familiar. El tema del partido fue el árbitro Delfino, Germán Delfino, expulsó a un jugador, se dio cuenta que no correspondía a la expulsión y lo vuelve a llamar. Y después cobra un penal, en realidad no cobra un penal que era, después cobró el penal a favor y demás cuestiones, pero todo esto desató una polémica en realidad. Es que primero decían que a Germán Delfino le habían avisado, que lo habían visto por televisión, o sea, por tele, que no correspondía esa expulsión y no correspondía el penal. Otros dicen que en realidad se lo comentó a alguien y desató la polémica de tecnología sí o tecnología no en el fútbol. Y después lo seguimos charlando. Otro día lo debatimos. Para mí es tecnología sí, en jugadas decisivas sí. Lo debatimos también con Natalia, Dale, perfecto. Especialista en tecnología, el fútbol. Sí, eso fue como lo más notorio de lo que habló todo el mundo durante el fin de semana. Bueno, tenemos finalmente a nuestra entrevistada, primera entrevistada de la noche. Se llama Norma Navarro. Norma Navarro es una mujer, una luchadora, como presentamos al principio del programa, que trabaja instrumentadora quirúrgica y fue instrumentadora quirúrgica durante la Guerra de Malvinas. De un día para el otro, sin saber bien a dónde iba, o bueno, sí sabía dónde iba, pero bien en qué consistía lo que tenía que hacer, le preguntaron si quería ser voluntaria en las Islas Malvinas y ella fue. Y bueno, yo he leído entrevistas o comentarios que ella ha dado en los últimos días y quería entrevistarla a Norma porque la verdad que me parece una mujer, primero, bueno, luchadora en sí, pero también es una voluntaria que también es poco reconocida, está siendo, hasta el momento fue poco reconocida, inclusive como mujer y en el rol que tuvo en las Islas Malvinas. Norma Navarro, Mara Laudoña te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Norma, estaba leyendo un poco sobre tu historia de vida. No sé por dónde empezar. Por ahí empezamos un poco por atrás, por el pasado, rememorando un poco aquellos años de la Guerra de Malvinas, el 82. Vos tenías 26 años, yo sí. Estaba en segundo grado, así que... Eras muy chiquitita. Era muy chiquitita y le preparaba a los soldados los caramelos, los envolvía y no sé nunca si los habrán recibido, los caramelos que les mandábamos en el colegio, que hacíamos ese tipo de cuestiones, o si servía también. Siempre me pregunté si eso servía de mandarle caramelos a los soldados de Malvinas y si los recibían, ¿no? Pero vos no estabas acá en Buenos Aires como yo, por lo menos como otras mujeres, sino que fuiste de las pocas mujeres, digamos de las 6 mujeres, las pocas mujeres que fueron a Malvinas a la guerra y tuviste un rol particular, el de asistir a los, digamos, a quienes estaban heridos en combate y fuiste ahí, al ojo de la tormenta. ¿Cómo viviste esos días? Yo quería preguntarte puntualmente, ¿cuál fue tu reacción cuando te preguntaron si querías ir a Islas Malvinas? Porque vos trabajabas en ese momento en el Hospital Militar Central, ¿no? Sí, yo estaba trabajando en el Hospital Militar Central en ese momento. Y bueno, ya había empezado la guerra el 2 de abril. Y bueno, un par de meses después, un día vino el jefe de quirófano y solicitó instrumentadoras para el Hospital Militar de Malvinas. Y bueno, tuvimos que contestar en el momento. Y bueno, pedían 11 instrumentadoras y en total fuimos 6. 5 del Hospital Militar Central y 1 del Hospital de Campo de Mayo. O sea, ¿no se pudieron reclutar más porque no querían o porque...? No, era totalmente voluntario. Y precisamente bien. lo que habló el jefe de quirófano, perdón, era que, digamos, no había ningún tipo de presión, que era algo totalmente voluntario, que nadie tenía por qué ir si no quería. Más o menos así fue la cosa y bueno, tuvimos que contestar en el momento, ya que el día siguiente salíamos. Salieron, bueno, hiciste un periplo un poco largo para llegar y te ubicaste en un rompehielos, ¿es así? Sí, el rompehielos Almirante Irizar era nuestro traslado. Para poder llegar a las islas y al hospital militar.
Pero nunca pudiste pisar finalmente las islas, ¿no? No, estábamos anclados en la bahía de Grusac a 600 metros de la costa, porque como el rompehielos es un buque de gran calado, bueno, era donde podía, digamos, anclar. El rompehielos Almirante Irizar lo habían convertido en buque hospital, ya que, bueno, era el que hacía las campañas antárticas. Decime un día tuyo normal allá en el medio de la guerra, rodeada rodeada de heridos, ¿cómo era? ¿Escuchabas bombas? ¿Cómo era un día normal tuyo? La verdad que las bombas, salvo el día 13 de junio, que bueno, que después me gustaría hablar de eso, prácticamente no las oíamos, porque o estaba en quirófano o estaba ayudando haciendo tareas de enfermería, o sea que en realidad era como que estaba inmersa en lo que estaba haciendo, en la llegada de los heridos, que me tocó circunstancialmente, digo, porque en realidad no era que tuviéramos nadie que nos distribuyera, nosotros más o menos organizábamos cómo nos íbamos a ir desempeñando, ya que trabajábamos con médicos de la Marina. Al quedarnos ahí y no poder bajar a tierra, porque la situación estaba demasiado complicada, nos quedamos trabajando ahí. Y bueno, me tocó estar digamos, en la recepción de heridos, que bueno, uno los recibía y venían tan sucios, o sea, de hecho me enteré después que no se habían podido bañar nunca, y bueno, con la turba, que es, ¿cómo se llama?, que los ensució mucho, para poder derivarlos a los distintos lugares, los tuvimos que lavar con cepillos de cerdas, ¿no? Para poder derivarlos, ya sea a quirófano o alguna terapia o para ser atendido por médicos, ¿no? Norma, soy Natalia Lesic. Te hago una consulta, por ahí más a modo personal, ¿no? Perdón, ya, háblame más fuerte porque te Sí, ¿ahí me escuchás un poco mejor? Sí, ahí sí. Una pregunta un poco más hacia lo personal, ¿no? O sea, en el momento tal vez la vocación te llevó a irte a las Malvinas. Hoy, 33 años después, ¿volverías a repetirlo? ¿Cambiarías algo de tu situación en Malvinas? ¿No? ¿Harías todo tal cual como haya sido? Pienso que sí, que iría, porque la razón por la que fui, aparte, bueno, del hecho obviamente de participar del modo que yo podía hacer, que era por medio de mi trabajo, ¿no? Era que no podía quedarme sentada viendo a ver qué pasaba, porque ya en esos momentos se decía que iban a invadir el continente, y bueno, la verdad que fue eso. Quizás un poco por mi temperamento, aunque parezca así muy, a veces la gente tiene la impresión de que parezco muy tranquila y demás, o sea, si es necesario reacciono, y supongo que mi manera de reaccionar sería la misma. Y vos querías, en su momento habías empezado a hablar y querías rememorar el día del 13 de junio. Sí, porque, bueno, fue en ese momento, que salía cubierta, me acuerdo, o sea, o sea, a veces uno, tiene los recuerdos un poco desdibujados, pero eso lo tengo tan presente, porque, bueno, subí a cubierta con un tripulante del puente, y bueno, lo que pasa es que estaban bombardeando las islas, se veía las islas totalmente iluminadas por las bombas, se veía el fuego cruzado de una artillería, de la artillería británica y la argentina, por los trazantes, que son, digamos, como municiones iluminadas, por eso era que se veía, las bengalas, se escuchaba inclusive pasar gomones y lanchas inglesas, así nos dijeron, así me dijo esta persona, porque como
era una característica de los buques hospitales que tenían que estar totalmente iluminados. Se llama giorno, durante la noche. Era como tener, o sea, el rompehielos estaba totalmente iluminado, e inclusive les sirvió a ellos, después con los años leí, ¿cómo se llama? Como una vía también de desembarco, ¿no? Claro, sabían dónde bajar, digamos. Claro, sí, era como que se guiaban, por ese camino. De hecho, eso fue lo que pasó. Pero bueno, volviendo a esa noche, a mí me quedó como que estaba viendo una película, o sea, que estaba frente a mí, pero que era verdad, y que había gente muriendo y no podía hacer nada. O sea, una sensación de impotencia muy grande. Pero también al mismo tiempo tenías que salir y tratar a los heridos que estaban en cubierta, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, que al mismo tiempo, la impotencia, pero ¿te paralizaba o ibas a curar a los heridos que estaban en cubierta o en el buque? No había heridos en cubierta. O sea, teóricamente, según la Convención Internacional de Ginebra, nunca se puede bombardear un buque hospital. Teóricamente. Teóricamente, digo sí, porque bueno, o sea, de hecho han sucedido casos, pero no era que hubiese heridos en la cubierta. Los heridos nosotros los recibíamos por un lugar que se llamaba sala de recepción y eran, digamos, trasladados desde la costa, en lanchas ambulancias y también en helicópteros, que a pesar del mal tiempo, o sea, pues tenían que volar muy bajo para que pudiese ingresar el herido por la camilla hacia el barco. Pero bueno, igualmente salieron y traían heridos al buque. No sé si soy clara en la expresión, como para que me entiendan. Sí, la verdad que es muy impactante tus declaraciones, ¿no? Uno empieza a tratar de visualizar lo que estabas viendo en ese momento y lo que hacías, y la verdad que es de una valentía que no muchas tienen. Bueno, de hecho no pudieron reclutar a más de 6 voluntarias y debido a esto, ¿no? Yo me llamó mucho la atención porque fuiste valiente, estuviste allá. ¿Te consideran hoy veterana de Malvinas, digamos, a la par como los hombres que fueron a Malvinas o no? Somos consideradas veteranas de guerra porque estuvimos en las zonas de exclusión, o sea, en la zona específica de combate. Sí. Entonces sí, somos consideradas veteranas de guerra en el mismo, ¿cómo se llama?, en la misma altura que los excombatientes y veteranos de guerra. Ahora, a nivel género, por hablarlo de alguna manera, no, digamos que no tenemos el rango social, ni a nivel Estado, en los diferentes gobiernos. Lo que yo siento que es como que todavía la reivindicación de género no nos llegó. Un poco es eso, ¿no? No sé si fui tan valiente, o sea, yo considero que hice lo que tenía que hacer, lo que yo sentía que tenía que hacer. Norma, vamos con un temita y volvemos para la última pregunta. Sí, dale. Seguimos en Pasada de Rosca. Los miércoles a las 11 de la noche, Pasadas de Rosca. Aquí en Pasadas de Rosca, y bueno, nos contabas antes del pequeño corte de que